Muy bien, la siguiente clase, la siguiente parte es cómo conservar resultados. Y esta es una parte muy interesante porque nos va a llevar a entender lo que cuesta el esfuerzo que se hace en ese trabajo de grupos familiares. Y decía alguien, cuesta 10% el de esfuerzo ganar a una persona para Cristo y un 90% hacer que permanezca en la fe. Las personas vienen, escuchan el evangelio, aceptan, pero como alguien dice, hermano, pero ya no quieren seguir asistiendo, ya no quieren seguir permaneciendo. Es un trabajo que requiere de mucho esfuerzo. Así que el asunto de cómo conservar resultados, cómo conservar que las personas continúen los grupos familiares, que no desistan, que continúen con nosotros. Y para esto, les presento esto en cascada. Tenemos que trabajar en una iglesia saludable, porque una iglesia que es saludable es aquella que trabaja las 5 áreas de la misión, que evangeliza, que adora, que edifica, que sirve y que tiene muy buena comunión. Entonces, esta iglesia saludable, ¿qué va a hacer? Va a producir grupos familiares saludables. Y los grupos familiares saludables, si se mantienen con esta misma dinámica, van a tener nuevos creyentes saludables. Así que aquí implica que tengamos nosotros, para que tengamos creyentes saludables, nuestro grupo familiar debe ser saludable. Para que nuestros grupos familiares sean saludables, nuestra iglesia debe de ser una iglesia saludable. Y entonces, a los nuevos creyentes se les debe de enseñar a orar, a adorar y a leer la Biblia. Fíjense de lo importante que es que trabajemos con ellos estas 3 disciplinas espirituales. Y si quieren agregarle una otra, que es el ayuno, lo pueden hacer. Pero los enseñamos a orar, les enseñamos a adorar y les enseñamos a leer la Biblia. Por ahí mi esposa ya ponía a las hermanas nuevecitas a hacer ayunos. Y le decía, hermana, pero ¿cómo es que me hago mi ayuno? Soy una persona grande de edad y tengo diabetes. Y entonces mi esposa dice, empiece con un ayuno de 12 horas para que usted pueda aguantar un ayuno de 24. Empiece ofreciéndole a Dios un ayuno de 12 horas. Empiece usted ejercitándose en el ayuno. Y ya les empezaba mi esposa a decirles cómo hacer el ayuno. Pero también enseñarles a orar. Ellos ven que nosotros oramos. Y aquí es bien importante que en el grupo de, perdón, en los líderes de grupos familiares, de las áreas, todos participen en la oración. Todos, que las personas vean que todos oramos. Y aquí es bien importante entonces que esto que hacemos en el grupo familiar, lo hagamos también en el seguimiento en sus casas. Cuando nosotros a los nuevos les decimos, oye, te quiero visitar a tu casa de manera personal. Y allí en tu casa de manera personal vamos a orar. Y ahí te traje estos cantos para que los escuches, ya sea un USB o un CD. Aquí te traigo estos cantos. Y te traigo este cuadernito de himnos o este cuaderno de cantos. Les enseñamos a adorar. Y le decimos, mira, vamos a leer hoy la Biblia contigo. Ya no en el grupo familiar, y estamos en la casa de ellos. Es decir, a los nuevos creyentes le estamos dándole un seguimiento. Y esto se trata de irlos conservando. Entonces, para que la gente que llega no se vaya, cerramos la puerta de atrás. Y para cerrar la puerta de atrás, es necesario que las personas nuevecitas que van llegando, con ellas debemos darle atención espiritual inmediata. Porque las primeras semanas, después de haber llegado al grupo familiar, son importantes para su conversión. Porque son semanas críticas para su vida, para su persona. Porque siempre va a haber alguien que se burle de ellos y le va a decir, ¿a poco estás yendo con los hermanos? ¿A poco estás yendo con los aleluyas? Y la gente va a empezar a desanimarla, incluso su propia familia de la persona que invitamos. Entonces, es bien importante las primeras semanas de estar con ellas y a darle una atención espiritual inmediata. Es decir, podemos trabajar con ellas lo que se denomina acompañamiento pastoral. ¿Y por qué? Porque empezamos a conocer su problemática de matrimonio, familiar, sus problemas en el trabajo, sus problemas en la escuela,
Y entonces, buscamos que el pastor capacite a cada miembro del grupo familiar en materia de acompañamiento, en esta parte de ser un acompañamiento pastoral. ¿Para qué? Para que no solamente ganemos almas, sino que aprendamos a cuidar estas almas. ¿Cómo es que yo puedo hacer un pastorado con ellas? No lo va a hacer el pastor, pero el pastor me va a adiestrar para que yo conserve y sepa cuidar a las personas, sepa cuidar a estas y no se vayan por la puerta de atrás. Así que cuando hablamos de la atención espiritual inmediata, esta la realizamos durante las primeras 4 semanas. Y en esta primera visita, que es no en el grupo familiar, estamos hablando de hacerlo en su casa. Visitamos su casa y tiene el propósito de explicarles y de reafirmar lo que ellos hicieron en el grupo familiar. ¿Se acuerda usted que el día de ayer usted recibió a Cristo como su Salvador? ¿Se acuerda usted que hizo usted una oración decidiendo abrir su corazón para que Cristo entrara a su vida? ¿Se acuerda usted que hizo una oración? Sí, sí me acuerdo. Ah, muy bien. Ahora quiero explicarle lo que significa esto en su vida, lo importante que significa. Y empezamos a, a incluso hablarle un poquito del evangelio. Le podemos hablar de qué? De gracia, hombre, Dios, Cristo y fe. Le podemos hablar bien clarito del evangelio. La segunda visita que hagamos con él tiene por objeto enseñarle a esta persona nuevecita la importancia de la oración y le enseñamos a orar y lo importante y la virtud que tiene la oración. La tercera visita tiene como finalidad que él empiece a leer la Biblia y empezamos nosotros a enseñarle a estudiar la palabra de Dios. Y la cuarta visita es explicarle de la importancia que tiene el que baje él a las aguas del bautismo, porque la salvación viene para el que cree y es bautizado, según Marcos capítulo 16, verso 16. Así que tenemos aquí lo que llamamos la atención espiritual inmediata. Y entonces durante 8 semanas de seguimiento vamos a impartirle un curso que se llama Nueva Criatura. Vamos a compartir el curso de Nueva Criatura, el cual está compuesto por 8 lecciones. Y la primera lección es la Biblia. La segunda es Dios el Padre. La tercera, el hombre y el pecado. La cuarta, Jesús el Hijo de Dios. La quinta, vamos a hablar del arrepentimiento. La sexta, vamos a hablar acerca de la fe. La séptima, el bautismo. Y la octava, el Espíritu Santo. Entonces, nosotros vamos a impartir el curso de la criatura con el único propósito de que a través de este curso, que él va a ir contestando unos cuestionarios, él va tomando decisiones y la decisión más importante de su vida es cuando decide bajar al bautismo, a las aguas del bautismo. Con estas 12 visitas, las 4 semanas que estuvimos en casa, más las 8 de lecciones, con estas 12 visitas, hemos atendido al nuevo creyente en sus primeros 3 meses de vida cristiana. Fíjense, estamos hablando de 3 meses de estar dándole seguimiento a esta persona. Cada cristiano necesita un compañero espiritual y sin querer, pues decimos ahí, sin querer queriendo, bueno, ya él nos ve a nosotros como un compañero y nos ve maduros espiritualmente y él nos ve ya como un compañero cristiano que posiblemente lo sea para todos los días de su vida. Es decir, vamos a identificarnos con él y de ser su compañero espiritual por todo un tiempo indefinido. Es decir, quizás seremos compañeros de fe para siempre. Cuidar a un alma es un trabajo que demanda disposición, que demanda tiempo, dinero y esfuerzo. Hay que tener amor por el prójimo, abnegación y lealtad. Así que cuando hablamos nosotros de una iglesia saludable que produce grupos familiares saludables, tendrá miembros
miembros saludables. Y aquí, por ejemplo, tenemos nosotros ya calendarizado el curso de discipulado con ellos. Y ya estamos trabajando con ellos del discipulado en qué módulo. Módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4. El módulo 1 tiene que ver con aceptando a Cristo. Aceptando a Cristo. Es donde las personas se van a acercar a Cristo y a la iglesia. Los vamos a integrar. El segundo módulo tiene que ver con creciendo en Cristo. El módulo 3 tiene que ver con sirviendo a Cristo. Y el módulo 4 de discipulado tiene que ver con compartiendo a Cristo. Número 1 es acepta a Cristo, intégralo a la iglesia. Módulo 2, creciendo en Cristo. Módulo 3, sirviendo a Cristo. Módulo 4, compartiendo a Cristo, testificando del Señor. Así que el nuevo paradigma del cuidado pastoral no es posible para nuestro tiempo continuar con la idea de que el pastor de la iglesia sea quien visite, sea quien oriente, sea quien aliente, que exhorte y consuele a los nuevos creyentes. En el sistema de grupos familiares es necesario rescatar el concepto del Nuevo Testamento, del sacerdocio y del ministerio de todos los creyentes, para que nosotros, unos a otros, nos animemos, unos a otros nos cuidemos. Y aunque el pastor es el que cuida toda la iglesia, vamos a quitarle un poquito de carga de ese trabajo y vamos a participar todos como iglesia, ayudando al pastor en estas áreas del cuidado pastoral. Cuando nosotros cuidamos los aspectos tanto espirituales, físicos y materiales de las personas, los miembros del grupo familiar, entonces vamos a ver que se desarrolla en cada persona el sentido de pertenencia y también de permanencia en la iglesia local. Cada persona nueva que va llegando a la iglesia se pone la camiseta de la iglesia de Dios, se siente parte de la iglesia de Dios y desea permanecer en la iglesia de Dios. ¿Por qué? Porque se siente parte de Cristo y quiere permanecer en Cristo. Así que ese es el propósito, llevar a que las personas tengan esta parte de desarrollo, de sentido de pertenencia y también de permanencia. Superando los obstáculos. Pues aquí no solamente tenemos que conservar resultados, es decir, conservar que las personas sigan el grupo familiar y se queden en la iglesia, sino aquella problemática que podemos tener en nuestros grupos familiares y tenemos que superarlos. Porque al estar trabajando en el sistema de grupos familiares, es posible que aparezcan algunos miedos, algunos temores que pueden hacer que el trabajo se obstaculice. Si estos aparecen, si estos miedos, si esos temores aparecen, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? Y la idea es que hay que enfrentarlos con fe y determinación para poderlos superar. Número 1, temor a la división. A veces decimos, no queremos hacer grupos familiares porque ¿será que el hermano Ricardo se va a llevar un grupo de la iglesia afuera? ¿Será que el hermano Esmeralda se va a dividir? ¿Será que el hermano Mario o el hermano Dante van a formar su propia congregación? ¿Van a hacer que la iglesia merme en membresía? Porque tenemos miedo a la división. Algunos pastores no quieren trabajar en grupos familiares porque temen que sus líderes se dividan y formen sus propios grupos. Ahora, este riesgo disminuye. No queremos decir que no sea latente. Este riesgo disminuye en la medida que el pastor capacita al liderazgo de la iglesia, supervisa al liderazgo adecuadamente y también va corrigiendo cualquier anomalía o cualquier actitud con esta tendencia de dividir. El pastor entonces está pendiente de todo cómo trabaja el sistema y el pastor no debe tener miedo a la división. Segundo, a veces
hay el temor de perder el control. No, es que aquí en la iglesia yo aquí controlo todo. Y si tengo un grupo acá y luego tengo otro grupo allá que tiene su secretaria, que tiene su tesorero, que tiene sus líderes y líderes de la misión, híjole, no los voy a poder controlar a todos. Deje de tener miedo de perder el control. Porque ante la imposibilidad de que el pastor esté presente en todas las reuniones, porque no va a ser posible que esté en todas las reuniones si son a veces en el mismo día y en la misma hora en todos los grupos familiares. Algunos entonces, pastores, dudan de la efectividad de los resultados y muchas veces por ese miedo que radica, que se ve afectada la espiritualidad o el ánimo, tanto de las familias de la iglesia como de los líderes, o por el abuso de los líderes que puedan llegar a cometer. Porque muchas veces, a veces el liderazgo mal encausado puede traer problemas. Eso es una realidad. Pero no hay que tener miedo a perder el control. Ese temor no debe de impedir el trabajo de la iglesia, ya que los mismos riesgos existen en un ambiente controlado de una iglesia, como también en un ambiente descontrolado. Recuerde que la confianza es esencial, así como el sobredor, la persona que está a cargo de la iglesia a nivel nacional, confía en el pastor local. De la misma manera, el pastor debe confiar en sus líderes y si los capacita. Y si hay información y les acompaña pastoralmente, los riesgos serán menores, es decir, van a disminuir. Tercero, a veces la iglesia no quiere poner ningún sistema a trabajar porque no quiere tener cambios. Hay miedo a los cambios. Y siempre, cuando vamos a establecer algo nuevo, siempre genera estrés y siempre genera incertidumbre. No sabemos qué es lo que va a pasar, porque todo cambio produce resistencia. Entonces, ¿qué le decimos al pastor? Vaya haciendo lo que vaya a reformar de manera gradual. Muchas veces la reunión de grupos familiares entre semana ha obligado al pastor en cambiar los horarios de culto y a veces incluso cambiar los cultos de presenciales a virtuales por darle el chance, por darle la oportunidad a que el grupo familiar funcione. Es bien importante que ante el temor a los cambios, sea usted un buen comunicador. Comunique bien la visión de su iglesia. Hacia dónde está la iglesia y a dónde quiere llegar con la iglesia. Es decir, si yo le digo a la iglesia, ¿saben qué? Tenemos ahorita 100 miembros, pero yo quiero cerrar el año 2023 con una cantidad de 150 miembros. Es decir, queremos tener 50 miembros más. El 50% de lo que actualmente somos. Le voy tirando al 50%. Ni siquiera al 100, al 50% en un año. Entonces, aplicamos reformas graduales y comunicamos la visión. Aquí también es bien importante cuidar el alcance de los primeros frutos. Los primeros frutos son aquellas personas que a través del sistema de grupos familiares son los primeros en bautizarse. Y hay que tener mucho cuidado porque los primeros frutos nos van a ayudar a realzar el trabajo de grupos familiares. Y decirles, hermanos, miren, hay resultados. Hay familias que se están bautizando. Hay hermanos que hay matrimonios que se están bautizando. Y estamos cuidando el alcance de los primeros frutos. Número 4, temor al crecimiento. Cuando hablamos del crecimiento, tenemos que hablar del crecimiento en diferentes partes, de diferentes modos, porque hay crecimiento numérico. Somos más. Pero también hay crecimiento espiritual. Somos mejores cada día. Hay crecimiento ministerial, porque ahora las personas nuevas están creciendo un ministerio. Así que la historia de la iglesia primitiva demuestra que fue una iglesia numerosa. Fíjense, Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor y el número de discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Mientras los propósitos de crecimiento sean glorificar a Dios y ver vidas transformadas, no debemos permitir que el miedo nos impida hacer nuevos esfuerzos por servir al Señor. Así que no hay que tener miedo de que vamos a crecer. 5, falta de personal. Algunos expresan,
para un trabajo así se requiere de mucho personal y nosotros no lo tenemos. Y lo pensamos como un obstáculo, pues hasta cierto punto que creemos que tiene sentido, que tiene valor. Pero en una iglesia, ¿cuántos miembros la componen? ¿Más de 20? ¿Más de 30 su iglesia? ¿Personas bautizadas? Y con 20 personas o con 30 personas no pueden ni siquiera tener un grupo familiar, cuando menos un grupo familiar, donde todos los hermanos de la iglesia puedan participar en ese grupo familiar, llevando gente nueva y activando en las áreas de trabajo. La verdad es que todos queremos cosechar, pero muy pocos quieren sembrar. Ante estas situaciones y estas circunstancias, cada pastor debe reconocer que debe darse tiempo para levantar nuevos líderes y capacitarlos. ¿Para qué estás perdiendo tiempo con alguien que tiene años en la iglesia y no quiere ejercer un liderazgo? Solamente se concreta con asistir, que con ir a la iglesia creen que ya la hicieron. Yo ya cumplí, yo ya fui a la iglesia. Y como que son cristianos de pase de lista. Nada más para que me vea el pastor y me pase lista. No, no somos una iglesia de pase de lista. Sí. Y pero no es para que nos vean, ¿no? Tenemos nosotros que trabajar en la iglesia y para la iglesia. Así que la verdad es que todos queremos cosechar, pero muy pocos quieren sembrar. Ante estas situaciones, cada pastor de cada iglesia debe reconocer que debe darse tiempo en levantar nuevos líderes y capacitarlos. Porque a un pastor que no hace esta tarea le va a llevar más tiempo a la realización de los distintos trabajos y algunos trabajos quedarán pendientes, ni siquiera se van a lograr a terminar, porque el pastor no puede atenderlo todo. Y si el pastor cree que lo puede atender todo, quiero decirles, ese pastor se nos va a enfermar y pronto se nos va a morir. Porque además, el que mucho abarca, poco aprieta. Y entonces se trata de que esa tarea es una tarea de todos. Factores que impiden el crecimiento de la iglesia. ¿Cuáles son los factores? Primero es la inmadurez espiritual. Hay hermanos que tienen años de bautizados y se comportan como si hubieran creído ayer. Dice Pablo en su primera carta a los Corintios 3, 1 y 2, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a cristianos carnales, o sea, carnales, como niños en Cristo. Os dio beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. No estás preparado. Eres un inmaduro. Segundo, la esterilidad espiritual. Hay hermanos en la iglesia que no han estado de parto nunca, nunca, nunca han tenido hijos espirituales, nunca han parido hijos espirituales. Tienen años en la iglesia y ni siquiera son papás de nadie. No han tenido hijos espirituales. No dicen, este hermano está aquí en la iglesia porque yo le prediqué y es mi hijo espiritual. Es decir, son estériles. Isaías 54:1 dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Así que cuando hablamos de hijos espirituales, dice Gálatas 4:19 Pablo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo decía a los Gálatas, ustedes son mis hijitos, porque los he tenido como me han dolido ustedes como dolor de parto. Y esto no acaba hasta que se acaba, hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que ustedes se comporten como Cristo y vivan como Cristo. Y el tercero, podemos tener una vejez espiritual, una ancianidad espiritual. Hermanos que viven del pasado. Es que yo cuando llegué a la iglesia, yo oraba, yo predicaba, yo evangelizaba, yo. Y solamente manifiestan con el orgullo lo que ocurrió en el pasado. Hace 40 años, hace 50 años que eso pasó. No hay cosas nuevas.
no sigues predicando nuevamente. Es que tú predicabas, es que tú evangelizabas, es pasado, pasado, pasado. Solo se manifiesta orgullo, vanidad por el pasado, sin hacer nada por cambiar el presente de las personas. Muy bien, hasta aquí algunas preguntas, hermanos, de los temas de hoy. Espero que, como decimos acá, no se hayan empachado con tanta información, que sienten que es mucha información. Pero en realidad el sistema es muy fácil y se puede hacer muy práctico. Y para estas clases se requiere que ustedes hagan un proyecto para que en sus iglesias tengan un proyecto de grupos familiares. Entonces, por ahí yo voy a subirles las lecciones y también les voy a subir una carátula de proyecto para que ustedes presenten esta tarea para su calificación. Hay un último tema que yo quisiera que pudiéramos reunirnos el próximo martes. Yo voy a platicar con el hermano Abraham. El lunes no voy a poder tener clase con ustedes porque voy a estar en la Ciudad de México en una cita que tengo en Relaciones Exteriores. Como mi pasaporte está vencido y tengo que hacer una renovación y antes se hacía aquí en mi ciudad, pero a partir de este año parece que cambiaron y centralizaron los pasaportes en la Ciudad de México. Entonces tengo que hacer este viaje el lunes a la Ciudad de México y y voy a andar al mediodía en la cita y para regresar es muy probable que no me dé el tiempo de estar con ustedes en el horario que estamos asignados, pero yo voy a hablar con hermano Abraham para ver si tenemos el chance de que el martes tengamos la última clase, ese próximo martes tengamos la última clase y podamos nosotros, les puedo yo ayudar a cómo hacer el proyecto, ya con la carátula y ya dejar la tarea, para que ustedes tengan el tiempo considerable y puedan hacer su proyecto y de esta manera se les pueda dar calificación. Amén del video que tienen que empezar ya a trabajar. Preguntas, abran sus micrófonos, por favor. ¿Dudas? No puedo abrir el micrófono. Ahí abrió. Ya abrió. Hola, hermano. Hola, hermana Esther, ¿cómo está? Se apagó su micrófono. Ya está. Ahí. Ya está. Su micrófono. Sí. La carátula de la que usted me está... Dejamos de escucharla, no la oigo. Ya está. Ahí. Esa carátula es para hacer el proyecto, entonces... Dejamos de escucharla. Sí. ¿Por qué? Ahí. Decía yo que esa carátula que usted dice que nos va a enviar es para hacer el trabajo para que nos califique para la materia, ¿no? Es correcto. Ajá. Bueno, vamos a ver qué hay y cómo se hace. Sí, está muy sencillo. No tiene mucha complicación. Es decir, cada uno debe de ponerle a su proyecto cuál es su visión y cuál es su misión. Para empezar, la visión y la misión del proyecto. Sí, sí. Ok, ¿cuál es la visión? ¿Qué esperan en el proyecto? ¿Y cuál va a ser la misión? Y luego van a ponerle
el nombre del proyecto, ¿verdad? Ya sé que de título, sistema de grupos familiares ¿cuál es el nombre de su iglesia, hermana Esther? Solamente se denomina por la localidad donde vivimos, Iglesia de Dios de Loma Verde. Ok, sistema de grupos familiares de la Iglesia de Dios Loma Verde. Pastor titular, el nombre del pastor titular. Sí. Va a poner ahí. ¿Cuántos grupos familiares piensa abrir Loma Verde? Decimos, va a abrir 3 grupos familiares. Entonces va usted a buscar 3 líderes, un líder para cada grupo familiar y los integrantes de ese liderazgo, quiénes son y quién está a cargo de evangelización, de adoración, edificación. Es decir, cada grupo familiar con sus componentes. Ese proyecto, ya le estoy dando la idea, el proyecto. Sí. Okay. Sí, sí. ¿Cuándo empieza, puede hacer una tablita de, para llevar un orden cronológico de Sí. fecha? Y dice, del 1 de diciembre al 30 de diciembre, capacitación de liderazgo. Del 1 de enero de 2023 al 15 de enero de 2023, tenemos consagración de líderes y establecimiento de los grupos familiares a nivel geográfico. Y ustedes pueden decir, a partir de febrero del 2023, arrancamos los grupos familiares en tal fecha y esto y esto. Y ponen ahí planeación, reuniones de planeación, reuniones de estudio, y ustedes van a poner allí en metas. Porque todo plan tiene que tener también sus metas. Deben de ser medibles y alcanzables. Las metas deben ser medibles, que las puedan medir y que también las puedan alcanzar. Y entonces uno dice, ¿qué factor de crecimiento van a tener para la iglesia? Es decir, ¿cuántos miembros tiene su congregación? Por ejemplo, hermana Esther, ¿cuántos miembros son en su congregación? Y alrededor de 100, creo. Con 100 miembros. Ahora, de esos 100 miembros, ¿creen que podrán tener un grupo, 2 grupos? ¿Como cuántos grupos pueden salir familiares ahí? Y ahora, de esos grupos familiares, su meta de crecimiento es, vamos a ver lo cualitativo y lo cuantitativo. Y nosotros queremos cantidad, pero también queremos calidad. Y entonces, en cantidad decimos, el pastor y el proyecto que estoy presentando, ¿qué meta va a tener de crecimiento al año? Al año, ¿cuántos miembros se van a bautizar? O sea, ¿cuántos miembros? ¿Cuántos hermanos creyentes, nuevos creyentes se van a usar para convertirse en nuevos miembros? Y entonces vamos a decir, bueno, la iglesia Loma Verde, ya le iba a decir Loma Bonita, Loma Verde, va a tener un crecimiento del 20%. Quiere decir que si son 100, van a tener 20 bautizados en el año, para que sea el 20%. Sí, sí. Y entonces usted va a presentar su proyecto. Y entonces aquí va, desde luego que como es una tarea, yo a mis alumnos que he tenido, les he dicho, yo sé que aunque es una tarea, hagan la realidad, porque eso es su sueño de ustedes. Hagan la realidad en su iglesia, en su congregación, que puedan tener el sistema en su iglesia para que crezcan. Cuando el pastor y los líderes de grupos familiares concuerdan, coinciden con respecto al crecimiento, saben que si hay crecimiento, va a crear cambios dentro de la iglesia. Cambios, seguro que va a haber cambios. Como por ejemplo, cambios en que los hermanos viejos de la iglesia estén preparados para recibir gente nueva. Estén preparados para prestar su banca, para prestar su inario, para prestar, no sé, para modificar sanitarios, comprar más sillas, no sé, va a generar para bien
que tengamos crecimiento. Y entonces nosotros le decimos a los pastores, como hay un proyecto de grupos familiares que el pastor presenta, ustedes lo van a presentar como alumnos, pero imagínense ustedes que fueran el pastor y lo presentan a la iglesia, ustedes tienen que saber que también hay una situación económica ahí. Y por ejemplo, los pastores al año tienen que tener un presupuesto de gastos al año, de cuánto se gasta en el año, y tienen que ver entradas y salidas. ¿Cuánto entra a la iglesia? Diezmos y ofrendas, y cuánto hay de pago de la luz, de pago del agua, de compra de muebles, inmuebles, etcétera. Entonces, se hacen una especie como de prorrateo con los meses de entrada para ver cuánto entró en enero, cuánto entró en febrero, y comparamos lo que entró el año pasado con el año que está presente para prorratear el porcentaje de ingresos y cuánto le dedicamos de ese dinero a evangelización. Porque puede ser que las iglesias tampoco no crezcan porque no hay economía para evangelización. Ese rubro está olvidado. No hay compra de Biblias, no hay compra de materiales, no sé si me explico, hermana Esther. Y soy claro en esta parte. Lo que implica un proyecto, aquí solamente es el de grupos familiares, cómo lo va a establecer, cómo va a empezar y cuáles van a ser las metas. Y entonces, cuando digo de la carátula, me refiero al formato, el formato que debe tener el proyecto. A eso me refiero, al formato, que debe de ir el nombre de la iglesia, el nombre del pastor, la visión, la misión, y luego viene la parte de los grupos familiares, cuando inician, cuando arrancan y cuáles van a ser sus metas. No sé si alguien más quiere abrir su micrófono y estoy listo para sus preguntas. Pastor, tengo una pregunta sobre, primeramente, cuando empezamos con el Evangelio explosivo y comenzamos a presentarle el Evangelio a las personas, y cuando llegamos al punto sobre asistencia espiritual, también esto sobre las reuniones en general familiar también puede ser un complemento que también nos ayude o ayude también a la persona a una asistencia espiritual, ¿no? Es correcto, Juan. Mira, por ejemplo, yo combino evangelismo explosivo con grupos familiares y lo hago de esta manera. Las personas que yo evangelizo, las llevo a grupos familiares antes de llevarlas a la iglesia. Es decir, yo lo evangelizo, le presento el evangelio y le digo, tenemos reunión de grupos familiares aquí. Y ya llega el momento en que después dice, ¿y dónde se reúnen? Ah, nuestra iglesia está en tal lado, en tal calle, y te llevamos para el próximo sábado. Pero la asistencia espiritual inmediata que tengo con ellos como evangelismo explosivo, fíjense, aplica también para grupos familiares, porque si yo nada más respeto que cada semana reciba una lección y nos conformamos de que, y la siguiente lección hasta la otra semana. No, muchos fracasan con grupos familiares porque se esperan hasta la siguiente semana y durante los días de la semana no tienen contacto con las personas nuevas. Y hay que tener contacto con ellos, ir a su casa, darle seguimiento más en cortito y presentarles asistencia espiritual inmediata, enseñarles a orar, enseñarles a leer la Biblia, acompañarlos, estar con ellos. Miren, esto es que como no es un asunto que le toca al líder, sino le toca al que lo invitó. Vamos a suponer que aquí somos un grupo familiar, la hermana Esther, Mario, y tú, Juan, los cuatro que integramos el grupo familiar. Pero yo tengo de invitado a don Manuel. Y luego tú tienes de invitado a un joven de nombre Jorge. Y luego la hermana Esther tiene invitada a una prima de ella, ¿sí? Y Mario tiene invitado a un hermano carnal, es decir, un hermano de su papá y de su mamá, es su hermano carnal, pero que no va a la iglesia. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, dos invitados que son amigos nuestros, y luego ellos tienen de invitados a dos familiares de ellos. Pero el seguimiento, Mario no se lo va a dar a mi amigo, a mi amigo Manuel, ni tampoco se lo va a dar a Jorge, tu amigo,
sino ellos van a hacerlo, él con su hermano y la hermana con su prima y yo con mi amigo y tú con tu amigo. Y a ellos le damos asistencia espiritual inmediata nosotros, independientemente de quién sea el líder del grupo familiar, que esa reunión la tenemos semana con semana y puede ser que a mí me toque el tema, pero en los días de la semana ya hacemos nuestras visitas a nuestros invitados y les damos un seguimiento. En algunos casos requieren acompañamiento pastoral. Miren, por ejemplo, con esto de la pandemia, nos ha tocado que en los grupos familiares hemos tenido pérdidas. Y recapitulaba con mi esposa hace unos días, no, hace unas semanas, y dijimos, ya vimos las fotos de 2019 de nuestro grupo familiar. Para 2020, ¿saben cuántos perdimos del grupo familiar? Perdimos prácticamente como a 5 hermanos durante la pandemia. 2 tíos míos, una de ellas murió por el COVID, el otro tuvo por una enfermedad. Luego, una invitada de uno de nuestros hermanos, que también murió por el COVID. Y luego, un hermano mío, que no murió por el COVID, y luego un cuñado mío que sí murió por el COVID. Pero entre el 2020 y el 2021, nuestro grupo familiar, que se suspendió por la pandemia, tuvimos 5 fallecidos. Ahora, de esos 5 fallecidos, segurísimos, 3 de esos 5 recibieron a Cristo. Y cuando digo recibieron a Cristo es porque también se bautizaron. Pero solamente 2 de ellos sí aceptaron a Cristo en la reunión, pero no tuvieron el tiempo de bajar a las aguas del bautismo. Y así los sorprendió la pandemia. No pudieron bautizarse. 2 de ellos, mis tíos, no pudieron bautizarse. Pensamos que se iban a bautizar y no se bautizaron. Pero el virus se los llevó. Ahora, ¿aceptaron a Cristo? Sí, aceptaron a Cristo. ¿Van a ser salvos? Yo no soy Dios. Solo Dios lo sabe. Si pudieron bautizarse y no lo pudieron hacer, solamente Dios lo sabe. Él es el que juzga todas las cosas. Nosotros solamente predicamos la palabra. Pero la pandemia nos dejó una buena lección a nosotros. De tal manera que en el 2021, finales de 2021, dijimos con mi esposa, vamos a trabajar grupos familiares de manera presencial. Ya estamos vacunados y ya nos infectamos del COVID hasta 2 veces. Entonces, vayamos a predicar. Y los empezamos a hacer el año pasado y en abril de este año de nuestro grupo familiar se han bautizado 5 más. Entonces, funciona. Funciona. Porque la gente con la pandemia está sensible, tiene sed de escuchar el evangelio. Y hubo un fenómeno en la iglesia, ¿eh? En la iglesia. Hay gente en la iglesia que la pandemia los sacó de la iglesia y les ha tocado regresar, les ha tocado ser difícil regresar a la iglesia. Y yo no estoy atorado en eso, ¿eh? Te digo, háblenles, visítenlos, pero hay mucha gente nueva, ¿eh? Hay mucha gente nueva que quiere escuchar el evangelio. Yo ahí ya no me detengo con ellos ya saben, ellos ya conocen. Si no quieren regresar a la iglesia es su problema. El problema lo tienen con Dios. Y yo les voy a decir una cosa muy importante. Quien no conecta con la iglesia es que nunca ha conectado con Dios. En la pandemia muchos hermanos no se conectaban a los cultos virtuales. Es que no se conectan. Si no se conectan con la iglesia, no están conectados con Dios. Para conectar con la iglesia hay que estar conectado con Dios. Así que grupos familiares es buena opción
para las iglesias locales y de esta manera puedan crecer. Pero también apuesten a evangelismo explosivo, porque evangelismo explosivo les va a llevar gente a grupos familiares, gente nueva a grupos familiares. Y va a estar muy sencillo, muy fácil llevarlo. A nosotros nos ha tocado esto de que es fácil compartirse el evangelio. Lo hice en el hospital y yo le dije a esa persona que le prediqué en el hospital, le espero en mi grupo familiar, está cerca de su casa, voy a pasar por usted, nos vamos a poner de acuerdo. Y estoy con el teléfono. No pude porque tengo mi hija muy grave en el hospital, se alivió y la niña es prematura. Digo, no se preocupe, doña Perla, no se preocupe, doña Perla, la siguiente semana yo le vuelvo a marcar para ponernos de acuerdo. No, pero estoy pendiente porque además yo le entregué un cuadernito como este, de 8 lecciones para el bautismo. Ella aceptó a Cristo y aquí están 8 lecciones para que usted decida por el bautismo. Un cuadernillo de la Iglesia de Dios. Y el asunto es de que ella tiene ese cuadernillo. Y le digo, contéstelo, porque vienen preguntas ahí, contéstelo. Dice, oiga, está bien interesante. Y quiero ir a la reunión, pero se le vino el problema de su nieta, que la tiene internada, está intubada porque es prematura. Y le dije, no, atienda su problema y cuando usted pueda. Esto implica que nosotros estemos pendientes con las personas que están escuchando el evangelismo explosivo y llevarlas a grupos familiares. Y tu pregunta es muy buena. Igual, asistencia espiritual inmediata, ¿aplica ya como aplica acá? No sé si te contesté, Juan. Sí. Un pantallazo, la verdad que fue de mucha ayuda. Estaba viendo porque al hacer la planificación es como, uno lo ve como una tarea, pero a la vez nos impulsa como a también llevarlo a nivel general, o sea, que hablar con el pastor para que nos asesore, que también nos dé idea y tener ese apoyo también pastoral para también que resulte el evangelio explosivo, llevarlo a cabo a lo que es una reunión en una casa o después del culto o a la tarde cuando no hay culto. Entonces está lindo, la verdad. Okay. Pues estamos esperando que ustedes empiecen a hacer su video. Recuerden que el video es muy sencillo, solamente las 3 partes del bosquejo que me interesa: introducción, evangelio y decisión. Y se pueden apoyar unos con otros, si es que están cerca de ustedes. Y si ustedes están solos, están retirados, busquen algún hermano de la iglesia que les ayude con la grabación, nada más. Y ustedes hagan su ejercicio. Ahora, pueden hacerlo con personas nuevas que están llegando a la iglesia o pueden hacerlos con familiares. El asunto es que hagan la práctica y hagan el video. No sé si tenemos un poquito más de tiempo, ustedes me dicen. ¿Cómo andamos? ¿Bien? Ok, voy a poner la última presentación y me voy a ir un poquito más rápido en esta parte. Permítanme. El papel del pastor en el sistema de los grupos familiares. ¿Así? ¿Cuál es el papel? Bueno, el pastor dentro del sistema de grupos familiares tiene un papel muy importante. Porque aunque hay un sistema, los grupos familiares no funcionan de manera automática, mecánica. Aquí es muy importante la participación y compromiso del pastor. Es decir, el proyecto realmente debe salir del pastor. Ahorita estamos dando la clase, pero en realidad este taller y esta capacitación debe ir directamente al pastor. El pastor, si es alguien que se desliga del sistema, no quiere conocerlo, ni quiere saber cómo funciona, esto va a ser un fracaso total. Porque una iglesia
puede poseer el sistema de grupos familiares, pero si el pastor no es un varón de Dios, esto no va a funcionar. En cambio, una iglesia que no tiene el sistema de grupos familiares, pero su pastor es un varón de Dios, la iglesia, crecerá. No solo es necesario comprender los componentes del sistema de grupos familiares, también es importante y vital que el pastor comprenda que su ministerio, su actividad es clave para el buen funcionamiento. Porque el pastor es como un dínamo que busca energizar el trabajo de los grupos familiares y de todos los líderes. Y para que suceda algo diferente en el crecimiento de una iglesia, es necesario que el pastor piense diferente, ejecute diferente y que haga cambios que sean necesarios. Así, no se trata de tener un super pastor, sino se trata de alguien que conozca el sistema, que cuente con el manual del cuadernillo y los cuadernillos de estudio, las lecciones, de tener la experiencia de tener un grupo familiar en su casa, de participar en un grupo familiar, que él tenga la experiencia, que conozca de lo que se trata el liderazgo cristiano. Miren, aunque la palabra liderazgo no está en la Biblia, la función está implícita. Moisés como líder, Nehemías como líder, y Josué como líder, Jesús como líder, o sea, está el liderazgo. Y el pastor debe conocer del liderazgo cristiano para poder capacitar a sus líderes. También debe de conocer tanto los formatos de registro como saber dar seguimiento a los grupos familiares. Deben conocer y saber aplicar lo que es un test de salud espiritual. Cómo hacer que las personas se califiquen su vida espiritual. Y desde luego, cambiar su manera de pensar, es decir, cambiar su paradigma. Así que el papel vital del pastor es conocer el sistema y su buen funcionamiento. El pastor debe estar comprometido con el crecimiento de la iglesia. Por eso cuando decía hace un momento acerca de las metas, el pastor tiene que saber cuánto va a crecer su iglesia en este año, cuánto va a crecer el próximo año. Y en los primeros 5 años o proyectos de 5 a 10 años, cuánto va a tener de crecimiento. También debe de vivir bajo la convicción de que el sistema es bíblico. Y también debe de ser una persona que el trabajo que le toca a él no lo tiene que delegar, él lo tiene que realizar. El pastor debe estar dispuesto a los cambios. Aunque todo cambio produce resistencia, el pastor debe de hacerlo, los cambios en la iglesia, de manera gradual. A mí me ha tocado incluso cambiar horarios de culto en sábado o en entre semana, con el único propósito de que sistemas de grupos familiares funcionen. De repente hay hermanos que dicen, oh hermano, ¿por qué nos cambia el horario del culto? El culto es muy importante. Sí, pero también yo veo muy importante ganar almas para Cristo. Porque el culto nada más es para satisfacer un día y una hora de usted para que usted escuche la palabra. Pero usted no está interesado en ganar almas y nosotros tenemos que ganar almas. Pero tiene uno que ser muy discreto y muy prudente a la hora de hacer alguna reforma. Es bien importante la comunicación. Es bien importante que toda la iglesia conozca cuál es la visión del pastor para el crecimiento de la iglesia. Y también hay que cuidar los primeros frutos, los recién bautizados. Es bien importante cuidar los primeros frutos. El pastor debe ser alguien que pueda hacer una buena selección de las personas para que se conviertan en líderes y anfitriones. Y por eso, él debe buscar personas que estén bajo su confianza, hermanos de familias reconocidas y de buen testimonio. ¿Por qué? Porque cuando usted escoja a los líderes, la iglesia lo va a aprobar o lo va a desaprobar en relación de la eficacia del sistema, porque dice, el hermano supo escoger bien líderes porque son gente de buen testimonio y la iglesia va a juzgar esa eficacia. Siempre el pastor debe ofrecer una información adecuada. Use el púlpito, tableros, información electrónica. Comunique a la iglesia la visión. Testifique cómo van avanzando los grupos familiares y cuáles son sus resultados.
haga en la iglesia un mapa y póngalo a la vista de todos, de cómo están los grupos familiares situados alrededor de la iglesia y qué familias pueden acercarse a esos grupos. Para que diga, hermana, usted puede ir con sus personas nuevas a este grupo, le conviene porque está cerca de usted. Es decir, hacer que la iglesia se integre al trabajo de los grupos familiares. Aspectos elementales que el pastor debe considerar en su función y en su desempeño. Primero, el pastor debe crecer en su llamado. No se trata de ejercer una profesión de supervivencia. Ah, yo estoy aquí porque la iglesia me paga. No, es porque usted está cumpliendo un llamado de parte de Dios. El pastor debe ser alguien de oración, debe crecer en este ministerio. Es algo que le debe de apasionar y debe ser un ejemplo de oración porque va a impulsar a que los grupos familiares también oren. El pastor debe crecer en pasión. Un pastor sin pasión va a no lograr buenos objetivos. David, el rey David, era un hombre apasionado por Dios. Y así que tenemos que tener pasión por Dios y pasión por el trabajo de la evangelización. El pastor debe ser alguien que dependa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe ser alguien que lleve el destino de la iglesia y el pastor debe aprender a sujetarse y a ser dirigido por el Espíritu Santo. El pastor debe de crecer en la palabra de Dios, por eso el pastor debe de prepararse en la palabra, debe conocer la palabra, no solamente debe ser un emocionalista, sino alguien que predica la palabra y vive la palabra. El pastor debe crecer en conocimiento, no solamente en los conocimientos básicos de la Biblia, sino también debe de crecer en otras áreas que le sirva para que él pueda darle mayor atención y dirección a la iglesia. Muy bien, con esto terminamos esta parte. Espero que voy a subir estos módulos de PowerPoint para que estén al alcance de todos. Si no hay preguntas en esto, hemos abarcado casi el tema. Y ya me gustaría a mí el martes, si puedo, que nos podamos reunir para hacer como un collage, un resumen de todo esto y pueden hacer ustedes su proyecto. ¿Preguntas, hermanos? ¿Todo bien, Mario? Juan, ¿todo bien? Manester. Muy bien, ¿será que Juan nos despidas en oración, por favor? Oramos contigo. Dale, inclinamos nuestros rostros. Padre bendito, Señor, te damos gracias por la vida, por la salud, por un día más que tú nos has regalado, Señor del cielo. Padre, te pedimos que tú nos despidas, que todas estas cosas que hemos aprendido, Padre, podamos también ponerlas por práctica y mediante tú, Señor, y tu ayuda también nos ayude a ejercitarnos para tu reino. Ayúdanos, Señor, cada día y también te pedimos por el pastor que está dirigiendo esta reunión, tú le retribuyas todas estas cosas con creces espirituales. Guárdanos y cuídanos en nombre de Cristo Jesús. Amén.